Bienvenidos a ¿Quién tiene la verdad? En un mundo lleno de mentiras, pocos se atreven a enfrentar la verdad. Aquí no se opina, aquí se debate. Dos pastores frente a frente discutirán un tema que por siglos ha generado intensos debates. ¿Estás listo para mirar la verdad de frente? Esto es, ¿Quién tiene la verdad? ¿Debe un infante ser bautizado? ¿O el bautismo es una decisión que solo el creyente puede tomar? Esa es la pregunta y el tema principal de este debate. Quiero empezar dando la bienvenida al pastor Bradney López, quien tiene 11 años de ministerio pastoral en la Iglesia Presbiteriana Sola Escritura en Guayama, Puerto Rico. El pastor López posee un bachillerato en Ciencias en Misiones, una maestría en Divinidad y actualmente está finalizando su doctorado en Ministerio. Es esposo y padre de 8 hijos y su vida cambió para siempre cuando Cristo lo salvó a los 19 años, bajo la predicación de David Dixon en la Iglesia Sin Paredes de Guayama. Asimismo, damos la bienvenida al pastor Luis Soto. Con 16 años de ministerio pastoral, actualmente pastorea la Iglesia Bautista Sin Paredes de Guayama, Puerto Rico, y se desempeña como director ejecutivo de la Convención de Iglesias Bautistas del Sur de Puerto Rico. El pastor Soto posee un bachillerato en trabajo social, una maestría en teología y un doctorado en teología pastoral. Actualmente está completando un segundo doctorado en teología sistemática. Está felizmente casado y tiene 2 hijos. Además, es profesor y presidente del Seminario Teológico Bautista de Puerto Rico. Bueno, sin más preámbulos, vamos a explicar las reglas de este debate. El debate se desarrollará en 4 partes, con tiempos y dinámicas claramente definidas. En este debate tendremos el orden intercalado. Esto quiere decir que si un pastor contesta la primera pregunta, el otro pastor contestará primero la siguiente. En la primera parte tendremos las preguntas iniciales. Cada pastor tendrá 5 minutos para contestar. En la segunda parte tendremos las preguntas cruzadas. Cada pastor podrá hacerse preguntas entre ellos. Tendrán 5 minutos también para contestar. En la tercera parte tendremos las preguntas finales. Cada pastor tendrá 3 minutos para contestar la pregunta final. Y en la cuarta parte tendremos la conclusión y el cierre de este debate. Cada pastor tendrá 7 minutos para concluir su parte y acabar este debate. Bueno, ahora vamos a empezar con la primera parte de este debate. Muy importante recalcar que no se permiten interrupciones y el enfoque debe ser la Escritura. El objetivo de este debate es edificar al pueblo cristiano. La primera pregunta es para el pastor Luis Soto. ¿El bautismo de infantes es bíblico, pastor? Su tiempo empieza ahora. Bueno, a la Escritura no vemos ningún ejemplo de bautismo de infante en toda la Escritura. No hay un mandato expreso en el cual nosotros podamos decir que un infante debe bautizarse. No lo vemos en las palabras de los apóstoles, en las palabras de Jesús. El bautismo es una ordenanza del nuevo pacto establecida por Jesús mismo para los creyentes que profesan fe en Cristo, no para infantes que aún no han creído en el Señor Jesús. Si hay mandamiento explícito, lo podemos ver claramente por la persona de Jesucristo, como acabamos de mencionar, como una ordenanza establecida por Jesús, en el cual los objetos que se identifican como creyentes profesan la fe, han creído en Cristo, se han bautizado. Así que en la primera parte, cuando hablamos en el libro de los Hechos, el Nuevo Testamento, que muchas veces se utiliza como si fuera un argumento a favor del bautismo de infante, en Hechos capítulo 2, versículo 39, dice que para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, y dejamos el resto del verso atrás, y para todos los que están lejos, para todos los cuando el Señor llamare. Así que la promesa es para todos los que el Señor llamare. Nosotros como bautistas reformados creemos que hay un llamado general y hay un llamado específico, un llamado eficaz. Si ese llamado fuera general, no hay ninguna aplicación ahí para lo que tiene que ver con bautismo de infante. Y si es específico aún, sabemos que es para los hijos de los hijos que no han creído, que han creído en Cristo, los elegidos, y los no elegidos no aplican ahí. Así que ninguna de las dos interpretaciones encajaría con bautismo de infante. Y también podemos ver que en ese texto no está hablando en lo absoluto
acerca de bautismo de infantes, sino que está diciendo cuál es la promesa. Y esta promesa es para vuestros hijos. ¿Pero de qué promesa está hablando? Está hablando acerca de la promesa de salvación y del Espíritu Santo. A los que le estaba hablando no eran ni siquiera creyentes. Los que estaban allí escuchando eran judíos que habían matado al Mesías y que se iban a arrepentir. Así que en el contexto sería una eisegesis, decir que meter el bautismo en un contexto que no está hablando en absolutamente de bautismo, está hablando precisamente acerca de creyentes, de incrédulos que iban a venir a la fe. Entonces, ahí dice, y para vuestros hijos, esa palabra quiere decir descendencia, eso no quiere decir que hijos allí era un niño. Yo puedo decir, si mi hijo maneja un carro, pues sabemos que el que está manejando el carro no es un bebé, un infante, es un adulto. Así que ahí no está hablando en lo absoluto acerca de bautismo de infante, meter en ese contexto que el bautismo de infante está ahí explícitamente, no lo está. Siempre que hay bautismo en la Escritura, en ese mismo contexto, dice, los que creyeron, dice, confesaron, se arrepintieron y recibieron. Esas cosas no las puede hacer un infante. La promesa era para aquellos que se arrepintieran y recibieran el Espíritu Santo, es decir, la descendencia después que pudiera creer y recibieran el Espíritu Santo, es decir, aquellos que se habían arrepentido y como efecto de eso se habían bautizado. Otra cosa importante es que la adoración al Dios verdadero no se puede establecer por cosas que nosotros interpretamos y creemos que no está ordenado por Jesús. Jesús no ordenó el bautismo de infante, ni es ninguna de las dos ordenanzas establecidas, bautismo como un sacramento, una ordenanza, y la cena del Señor. Así que la adoración instituida, esto es una cita leída de la Confesión Westminster, dice: la adoración al Dios verdadero está instituida por Él mismo y está de tal manera limitada por su propia voluntad revelada que no debe ser adorado según las imaginaciones e invenciones de los hombres, nada que no esté ordenado. Así que esto no aplica en lo absoluto en los niños, porque si es una ordenanza establecida por Cristo, estamos violando el principio regulador del culto público, porque Jesús en ningún momento lo mencionó. No hay ordenanza para esto. También el bautismo como sacramento, ordenanza, dice la Confesión Westminster, no solo para admitir solamente a la persona bautizada en la iglesia visible, sino también para que sea para ella un signo y un sello del pacto de gracia de haber sido injertado a Cristo. Entonces, si está injertado en Cristo como una señal del pacto de gracia, eso tampoco aplica para el tema de los niños. Si los sacramentos son dados para confirmar la participación en Cristo, los infantes no deben ser bautizados. Gálatas 3:27 dice: todo lo que fuiste bautizados en Cristo, de Cristo habéis sido revestidos. Así que el bautismo es para los que se han sido revestidos de Cristo. Y otra vez, no aplica para un niño, porque el bautismo no tendría ningún significado si no está revestido de Cristo. Que el bautismo de los niños sí está presente en las Escrituras. Y yo creo que el oponente debe de probar que la descontinuidad, o sea que los niños no dentro del pacto, fueron excluidos en el Nuevo Testamento. Cuando nosotros vemos las Escrituras, no solamente la sola Escritura, sino la totalidad de las Escrituras, vemos una línea bastante marcada acerca de los hijos del pacto. Nosotros tenemos que ir desde Génesis Génesis del principio, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, ellos entraron en un pacto de obra. Ese pacto de obra tenía unas consecuencias si no lo cumplían, y era que iba a entrar el pecado y la muerte al mundo. Ahora, este pacto de obra, Dios no lo hizo solamente con Adán, sino con toda su descendencia por generación ordinaria. Ahora, ¿qué ocurrió cuando Adán pecó y desobedeció a Dios? ¿Solamente Adán fue afectado por su pecado? No, todos nosotros somos afectados por el pecado de Adán. Por eso nacemos en una condición de pecado, inclinados solamente al mal. Así que aquí vemos la primer indicio del pacto que Dios hace con el hombre, que no solamente lo hace con un hombre, sino que lo hace con toda su descendencia. Y así vemos los próximos pactos. Luego del pacto de obra está el pacto de gracia, Génesis 3:15, donde se establece el pacto de gracia. Y eso, todos los pactos que vienen luego de eso, es la administración de ese pacto de gracia. Fíjense, en Génesis capítulo 9 dice: miren, yo establezco mi pacto con ustedes y con su descendencia después de ustedes también, y este es el pacto de Noé. Dios no hizo solamente un pacto con Noé, sino con toda su descendencia, y no solamente lo dejó ahí, sino que le dio señal
de ese pacto, Génesis 9:12, donde le dio el arco iris. Ahora, también vemos el pacto de Abraham, y aquí en donde el pacto donde se construye la iglesia, el pacto de Abraham. Dios le dice a Abraham: estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti por todas sus generaciones, por pacto eterno. Así que aquí vemos nuevamente que Dios no solamente hace un pacto con un hombre, sino con toda su descendencia. Y ahora, ¿este pacto es descontinuado en el Nuevo Testamento? No, para nada es continuado. Este pacto comienza con la fe de Abraham en la promesa de Dios y le fue contado ¿por qué? Por justicia. Así que vemos que la señal del pacto de Abraham es la circuncisión. Y la circuncisión es el sello del pacto de gracia que Dios hace con Abraham. Pero fíjense que no solamente esa señal es para Abraham, sino también para todo niño nacido dentro de la casa de Abraham al octavo día. Y así es que dice Romanos 4:11, dice: Abraham recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso. Así que esta señal del pacto en el Antiguo Testamento de la circuncisión es la señal del pacto de gracia. Y en el Nuevo Testamento continúa, Gálatas 3 nos dice: por tanto, sepa que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Las Escrituras previendo que Dios justifica a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas de Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Así que todas las naciones son benditas en Abraham, y todo aquel que ha puesto la fe en el Señor Jesucristo son parte de la herencia de Abraham. Y fíjense que no solamente el hombre, sino que Dios incluye a los niños, por lo tanto es el creyente con sus hijos. La segunda pregunta es: ¿el bautismo reemplaza la circuncisión? Empieza el pastor Bradney López. El bautismo sí reemplaza la circuncisión. El bautismo es una señal del pacto establecido divinamente por el Señor, o sea que es una ordenanza directa de Dios. ¿Y dónde vemos la sustitución de la circuncisión con el bautismo? Colosenses 2:11 al 12 dice: también ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por mano, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en la cual también han resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios que los resucitó de entre los muertos. Aquí vemos una sustitución en donde Dios habla con el hombre y le hace entender al hombre que ya la circuncisión no es necesaria. ¿Por qué? Porque Cristo murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre y fue cortado, o sea, fue entregado, crucificado fuera, y ya no es necesario, sino que ahora es el bautismo que establece Pablo en el verso 12, el bautismo es la sustitución de este pacto. Ahora, vemos en el Nuevo Testamento nuevamente que no solamente es para los creyentes, sino para sus hijos. El pastor aquí presentó Hechos capítulo 2, donde dice: porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, para todos los que están lejos, por tanto, como el Señor nuestro Dios llame. Y el pastor dijo que aquí no se refiere a niños, sino a hijos. Creo que mencionó a aquellos que van a venir en la fe, pero la palabra en griego es tecno, que es niño, es realmente un infante. Y fíjense que Hechos 2, capítulo 2, verso 39, una cita casi directa del pacto que Dios establece con Abraham en Génesis 17:7, donde dice: estableceré mi pacto contigo, con tu descendencia, después de ti, por todas sus generaciones, por pacto eterno de ser tu Dios y de toda tu descendencia. Así que en este día en el cual Pedro predicó el Evangelio, se dice que 3,000 personas fueron bautizadas. Y nosotros sabemos que había más de 3,000 personas porque las mujeres no eran contadas, ni tampoco los niños eran contados, como vemos en otros ejemplos del Nuevo Testamento, como por ejemplo la multiplicación de los panes y los peces. Había mujeres y había niños y no fueron contados. Por lo tanto, imagínense 2,000 años de incluir a los niños dentro del pacto, recibiendo la señal del pacto, y que ahora a un pueblo judío, porque la primera iglesia era judía, eran judíos, a este primer pueblo que tú le digas que los niños no están dentro del pacto y que no reciben la señal del pacto, esto hubiese causado algún tipo de problema y hubiese estado presente en las Escrituras. Hay otros conflictos que se aparecen en las Escrituras, como
el concilio de Jerusalén, las viudas no estaban siendo cuidadas, el problema de Pablo cuando le habló a Pedro. Así que si los niños no están incluidos dentro del pacto después de 2000 años de haber estado incluidos, yo creo que hubiese estado en las Escrituras presentes, dándonos a entender que ya no son parte del pacto, sino que están fuera del pacto. Y si así fuera, entonces no tendríamos una armonía con lo que dice Pablo, que los hijos de los creyentes no son inmundos, sino que son santos, o sea, son separados, son parte de la iglesia visible. De lo contrario, Pablo no hubiese dado esa explicación. No en lo absoluto. El Nuevo Testamento no da pruebas en los primeros cristianos judíos, que precisamente era quien le estaba escribiendo, bautizaran a sus bebés. Cuando vemos incluso en Hechos capítulo 21, versículo 20 al 21, ellos seguían practicando en ese tiempo el rito de la circuncisión. Así que si lo hubiese sido sustituido, Pablo le hubiese dicho, no lo circunciden, tienen que bautizarlo. Así que para este tiempo todavía el rito y la señal de la circuncisión estaba siendo practicada dentro del mismo contexto judío. Así que el Nuevo Testamento enfatiza que esa circuncisión había tenido ya un cumplimiento y había sido abolida porque se cumplió lo que significaba esa circuncisión en la persona de Cristo. La circuncisión, estas son palabras de Pablo, textuales. La circuncisión nada es y nada es la incircuncisión, sino guardar los mandamientos de Dios. Primera de Corintios 7, en Gálatas dice, os digo que si os dejáis circuncidar, Cristo de nada aprovecha, porque Cristo ni la circuncisión ni la incircuncisión significa nada, sino por la fe. Gálatas capítulo 5 dice, porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Así que todos estos versículos, Pablo lo está dejando claro, que ese rito, esa señal, ya había tenido su cumplimiento en la persona de Cristo y había sido abolida, no sustituida. ¿Okay? Así que en ningún lugar del Nuevo Testamento podemos ver que se diga que la circuncisión ha pasado o ha cesado debido a que ha sido reemplazado por el bautismo. Además, el hecho mismo, como mencionamos, de que haya un debate de que Pablo quería que los niños no se tienen que circuncidar a los gentiles y hablarle acerca de un bautismo a los gentiles. Eso también hubiese sido un escándalo en el cual Pablo tampoco se lo muestra allí. Así que ahí vemos claramente que el bautismo no estaba siendo practicado en lo absoluto en el Nuevo Testamento. Gálatas 4:21 dice que la comunidad del Nuevo Pacto no puede ver Ismael, sino que la comunidad del Nuevo Pacto está compuesto por Isaac, es decir, los hijos de la promesa. Así que, hermanos, Gálatas 4:28, como Isaac somos hijos de la promesa. ¿Y de qué está hablando Pablo? ¿De Ismael? No, porque Ismael fue el primero en ser circuncidado. Ismael no era hijo de la promesa, Ismael no heredó, ni hay tampoco ningún indicio en el principio genealógico que todavía esté en vigor en el tiempo presente para determinar la identidad de los hijos de la promesa hoy. Gálatas, Pablo es muy claro en Gálatas capítulo 3, versículo 7, la simiente de Abraham del nuevo pacto se basa en la fe, no en la descendencia física. No importa si eres judío, si eres gentil, si estás en Cristo en la fe, eres parte de la promesa, de los hijos de la promesa. Mira lo que dice ahí en Gálatas 3:7. Por lo tanto, sabes que los que son de la fe son hijos de Abraham y no los que son de la carne son hijos de Dios. Romanos 9, 6 al 8. No todos los que descienden de Israel son israelitas. Desde Abraham existieron dos líneas. Aquí está la confusión principal en cuanto a lo que es la promesa del pacto y lo que es los hijos de la promesa. Habían dos líneas desde Abraham. La carne, representada en Ismael y Esaú, y la promesa de Isaac y Jacob. La primera representa Israel visible nacional, la segunda el Israel espiritual por fe. Por eso que Isaac fue un milagro, no fue obra de la carne. Y él presenta estas dos diferencias. Israel espiritual, los que comparten la fe de Abraham en Cristo. Así que el aspecto nacional y el aspecto mesiánico del pacto con Abraham, las promesas tenían dos niveles. Uno temporal, que se acabó cuando Cristo cumplió el final pacto, estableciendo el nuevo pacto, y no dice simiente como si fueran muchas, sino la simiente que es Cristo. Esa simiente ya no es una descendencia física, esa simiente es una descendencia espiritual. Aquí es como el dispensacionalismo
como los pedobautistas cometen el mismo error. Trasladan la herencia del pacto en la carne a un Israel físico, que es lo que hacen los dispensacionalistas, y los pedobautistas lo que hacen es a los hijos físicos de creyentes, cuando esa promesa fue cumplida absolutamente en una membresía que ahora no se hereda. Ahora todos los que están en Cristo, cuando Cristo se casa con su pueblo, las bodas del Cordero, todos los hijos de Cristo son la descendencia del pacto y los hijos de la promesa. La tercera pregunta es, ¿cómo se debe bautizar? ¿Por inmersión o aspersión? ¿Y por qué? Empieza el pastor Luis Soto. Bueno, bíblicamente nosotros vemos que la inmersión es la forma en la cual era bautizado. Jesús fue a las aguas y de igual forma entró y salió de ella, era inmersión. No rociaron encima de Jesús, sino que hubo inmersión. El acto de sumergirse es algo que simboliza lo que representa ese bautismo, que no es otra cosa que la obra de circuncisión en el corazón del hombre. Hemos sido pasado de muerte a vida, hemos nacido de nuevo. Así que el bautismo representa lo que es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, y en ningún otro modo eso puede ser reflejado por medio de la aspersión. Así que el bautismo es una representación visual del evangelio mismo. Nosotros podemos ver en la Escritura, sabéis que todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. Así que el bautismo es una representación de la muerte, sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Así que esa inmersión simboliza muerte y sepultura con Cristo. Descender del agua, salir del agua, resurrección de vida. Y como hemos visto, Juan bautizaba en lugares que había mucha agua. Los primeros creyentes en Hechos descendían, no era como hubo un rociado, sino que descendían al agua. Lo podemos ver con Eunuco y Felipe. Así que históricamente, bíblicamente, en el aspecto histórico del contexto del Nuevo Testamento, no vemos ningún argumento para poder decir hay que bautizarse de manera de aspersión, porque estaría cambiando el símbolo de lo que representa la muerte de Cristo. Estaríamos cambiando el simbolismo de la ordenanza o del sacramento mismo. La realidad es que las Escrituras no especifican el modo de bautismo. Realmente no hay ningún texto que te diga explícitamente que por inmersión. Y al contrario, si nosotros vemos las Escrituras y vemos los textos que nos presentan, podemos llegar a la conclusión que no hay inmersión en las Escrituras. Fíjense que el pastor estaba mencionando, aunque no lo citó, Romanos 6, 3 al 4, donde dice: ¿o no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Realmente aquí no hay una explicación de inmersión, inclusive no se menciona ni tan siquiera el agua, sino que aquí están hablando de la unión que nosotros tenemos con nuestro Señor Jesucristo. Aquí está hablando de la muerte que nosotros como personas tenemos cuando el Espíritu Santo nos regenera, nos cambia nuestra vida. Y fíjense que la palabra en griego es baptizo eis, o sea que esto quiere decir que es en o con respecto a. Aquí estamos hablando de una unión con nuestro Señor Jesucristo, donde el creyente tiene esa unión, y este texto realmente no presenta una inmersión. Fíjense que dice que estamos unidos a Él por la muerte. ¿Y cómo el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario? ¿Existe alguna conexión, algún símbolo de sepultado y morir en la cruz del Calvario por medio del bautismo? No hay ninguna similitud. Al contrario, esto lo vemos también en 1 Corintios 10, 1 al 2, cuando dice que en Moisés fueron bautizados en las nubes, en el mar. Aquí está hablando cuando Moisés cruzó el Mar Rojo y caminó en seco. ¿Y por qué fueron bautizados? ¿Por qué la palabra dice que fueron bautizados? Porque un pueblo incrédulo que murmuraba en contra de Moisés, cuando vio todas las señales y milagros de Moisés, entonces ellos creyeron en Moisés, o sea que fueron unidos a Moisés utilizando la misma palabra baptizoéis. Así que ellos estaban confiando bajo la influencia de Moisés. Está hablando de una unión con Moisés. Ahora, tenemos también otros textos que no nos presentan inmersión, inclusive en Hebreos 9, capítulo 9, verso 10 dice: ya que tenían que ver solo con comida y bebida y diversos lavamientos. Aquí está hablando de diferentes lavamientos. ¿Y qué dice el autor de Hebreos más adelante? Fíjense lo que dice: y roció el libro mismo y a todo
el pueblo. Y la palabra que se utiliza aquí es baptizando. Así que aquí está hablando del bautismo. Nuevamente, vemos en el libro de Hechos, capítulo 8, 26 al 40, que el pastor habló de Felipe. Realmente Lucas dice que ellos ambos descendieron al agua. Ahora, ¿por qué Lucas dice que Felipe se sumergió debajo del agua cuando estaba bautizando? Así también vemos otros textos, como Hechos 16, 33, acerca del carcelero. Dice que le lavaron las llagas, le lavaron sus heridas, inmediatamente fueron bautizados. ¿Realmente salieron a esa hora de la noche a buscar un cuerpo de agua? No, simplemente tenían agua y era por aspersión. Así también vemos en Hechos capítulo 2, 41, cuando se bautizaron las 3,000 personas. ¿Cómo los apóstoles podían bautizar 3,000 personas? Fácil, aspersión. Como David decía, purifícame con hisopo y seré limpio. Aquí está hablando de una purificación por aspersión. Y también vemos el caso de Jesucristo, bajó sobre las aguas, pero fue que caminó y bajó sobre las aguas. Inclusive Pablo, cuando fue bautizado, que se le abrieron los ojos, dice las Escrituras que levantándose fue bautizado. O sea, que no fue sumergido, sino al instante que se levantó, fue bautizado con agua. Así que llegamos a la conclusión de que no es por aspersión. Fíjense que en el Antiguo Testamento da la profecía del bautismo del Espíritu Santo y nunca habla de inmersión, sino aspersión. Isaías 32, hasta que se derrame sobre nosotros el Espíritu desde lo alto. Joel 2:28, derramaré mi Espíritu. Ezequiel 36, entonces lo rociaré con agua limpia. Y primera de Pedro 1:2, según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociado con su sangre. Entramos ahora a la segunda parte de este debate. Las preguntas cruzadas. En esta sección, ambos pastores se cuestionarán directamente y empezaremos con el pastor Brandny López. Ok, pastor, usted mencionó que Ismael no es hijo de la promesa y estamos claros los dos en eso. Pero el linaje viene de Isaac y la línea viene de Abraham. En el Nuevo Testamento, en Gálatas 3, 16, dice, ahora bien, la promesa fueron hechas a Abraham y a su descendencia. Sabemos que a Abraham le fue prometido una descendencia como el número de las estrellas y como la arena del mar. Sabemos que ningún hombre biológicamente puede tener tantos hijos. Ahora, ¿cómo se puede justificar que los hijos de los creyentes no están dentro de la promesa del pacto cuando en el Antiguo Testamento, no importa si ellos creían o no creían, por la fe de Abraham, ellos eran parte de la promesa? Excelente pregunta. Y aquí lo podemos ver en cuanto a lo que Israel representaba. Israel, una nación visible, compuesta por incrédulos. Así que por eso Dios dijo, circuncidad el prepucio del corazón, Deuteronomio capítulo 10, versículo 16. Y en cambio en el nuevo pacto se compone únicamente de regenerados, es decir, todos me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande. Esa promesa dada a Isaac se le fue dada a tu simiente. Y después Gálatas, Pablo dice, esa simiente no está diciendo como si fueran muchos, esa simiente es Cristo. Así que los hijos del pacto son precisamente los que están en Cristo. El cumplimiento de la promesa de Abraham se cumple en la persona de Cristo. Todos me conocerán, conecta ahí donde es el equivalente entre lo que representaba ese pacto en el Antiguo Testamento y lo que representa en el Nuevo Pacto esa promesa interna. Ese pacto en el Antiguo Testamento era sombra de lo que Jesús le dijo a Abraham, era sombra del cumplimiento en Cristo. No podemos utilizar, que aquí es donde viene el error, equivalente externo a externo, sino que el equivalente externo habla de la circuncisión espiritual que nos es dado en el momento en que nacemos de nuevo y que Dios nos regenera y estamos en Cristo. Así que en el Antiguo Testamento el reino se transmitía por sangre, hijos de Abraham. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegara el Mesías. Cuando llegara el Mesías, eso ya no era necesario. En el Nuevo Testamento, el reino se extiende por evangelización, discípulos de Cristo, y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos. Así que aquí está el orden: hacer discípulos, fe personal, bautizar, señal de entrada, enseñar, vida de reino. Así que los hijos de los creyentes entran al reino por el linaje de Jesús, la simiente prometida. Cristo cumple
la circuncisión del corazón, cuando toda persona que nace de nuevo, ahora los hijos, ¿quiénes son los hijos de la promesa? Todos los que están en Cristo, aquellos que nacieron de nuevo en Cristo, llegamos a la unidad de la fe. Ahora bien, cuando hablando de este mismo punto, que estamos hablando acerca del tema de la promesa y de lo que eso significa en el antiguo pacto, la pregunta que tengo para el pastor Bradney es acerca de si, quiero formularla bien porque quiero que la entiendas bien para que la puedas también contestar bien formulada. Primero, si nosotros vemos en el antiguo pacto que los hijos de la promesa pertenecían al pacto de gracia. ¿Se entiende que el pacto de gracia del antiguo pacto y el pacto de gracia en el nuevo pacto siguen siendo una misma unidad, ¿verdad? Nosotros creemos que sigue siendo una misma unidad, aunque hay una mejor pacto establecido en ese. Ahora, si esos hijos, descendientes físicos de la carne, son hijos del pacto de gracia, eso quiere decir que en el pacto de gracia, un hijo que está dentro del pacto de gracia puede invalidar el pacto de gracia. El pacto de gracia puede ser invalidado, esa sería la pregunta. Buena pregunta. Nosotros tenemos que partir de que el sacramento del bautismo no depende del hombre, sino que es establecido por Dios. No es el hombre el que crea el bautismo o consigue el bautismo, sino es un mandato de Dios. Por eso es que el pastor mencionó Ismael. Él fue circuncidado en el Antiguo Testamento, ¿no? También vemos otros ejemplos. Así que el bautismo no es de acuerdo a la creencia del niño, sino es un mandato de Dios. Vemos también cómo Moisés no quería circuncidar a su hijo y Dios iba a derramar juicio sobre él, su esposa lo circuncidó. Así que aquí estamos viendo la eficacia del bautismo, no depende de nosotros, sino es de Dios. Así, dicho esto, como en el Nuevo Testamento nuestros hijos están bajo el pacto de gracia, ellos son hijos del pacto. Ahora, ellos sí pueden quebrantar el pacto por su pecado, y no es la primera vez que lo vemos. Nosotros vemos en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel desobedeció a Dios y quebrantaron el pacto. En el Nuevo Testamento vemos que ese linaje continúa de Abraham. Lo que está diciendo es que tus hijos no son inmundos. Lo que quiere decir Pablo con ese vocabulario es que no son incircuncisos, sino que son santos, o sea que son circuncisos, son separados para Dios. No depende de la creencia del niño, ¿no? Como en el Antiguo Testamento, al 8º día fueron circuncidados por la fe de Abraham. En el Nuevo Testamento, de igual manera, por la fe de uno de los padres, nuestros hijos son contados como santos. Entonces, ¿en qué sentido? ¿Acaso entonces podemos ver que Cristo es el sumo sacerdote superior en el nuevo pacto? No logra salvar parte de su pueblo que está en el pacto porque son capaces de invalidar el pacto, cuando nosotros podemos ver que si Dios ha prometido ser el Dios de ellos y el Dios de nuestros hijos, ¿por qué algunos de ellos rechazan el evangelio y se pierden? Si Él prometió ser el Dios en el nuevo pacto, ser el Dios de ellos, es decir, el Dios de su pueblo, ¿cómo es posible que en el nuevo pacto haya una invalidación? Cristo es el sacerdote, pero a la misma vez Él no es suficiente porque se le pueden perder los hijos del pacto porque no puede interceder por ellos. Entonces, o es sacerdote de los hijos del nuevo pacto o no lo es, porque si es sacerdote de los hijos del nuevo pacto, ¿cómo es posible que los hijos del pacto de gracia se pierdan? Eso contradecería lo que es la doctrina de la elección, contradecería lo que es la soberanía de Dios. Si los hijos del pacto pueden invalidar el pacto de gracia y perderse. Entonces, ¿en qué sentido sería un fracaso de Cristo como sumo sacerdote perder a los hijos del pacto? ¿Cristo fracasó entonces? Y eso voy a contestar con otra pregunta. ¿Sería un fracaso cuando usted bautiza a un adulto y realmente al final no es creyente? ¿Es un fracaso del sumo sacerdote? ¿Es que invalidaron y fueron más fuertes que Cristo Jesús? ¿Cómo usted entonces nos puede contestar? No sé si esa pregunta cruzada se pueda, pero aquellos que son bautizados de adultos y al final del día no son creyentes, entonces, ¿cómo eso podría ser? Muy bien, excelente, porque los que son bautizados de adultos
y no son creyentes, es decir, no pertenecen al pacto, pues dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, no era la norma, era la excepción. El problema es que el bautismo hace de la excepción la norma, porque está utilizando a los niños que no son del pacto, diciendo pertenecen al pacto y Cristo intercede por ustedes, pero a la misma vez ustedes pueden perderse. Entonces, lo que es una excepción para nosotros, una excepción de que alguien que puede profesar y no es creyente, pero tomamos todas las precauciones para tratar de convalidar de que esa confesión de fe, esa profesión de fe, sea una posesión real en su vida. Obviamente, pueden haber excepciones donde no lo haya, pero no es la norma, así que no podemos hacer de la excepción la norma. Lo que tenemos que tener claro es que, ¿verdad? Y desde el principio había que aclararlo, el bautismo no es lo que salva. Y yo creo que estamos claros en eso. Es el Espíritu Santo quien salva. Aquí estamos hablando de la marca externa del pacto de nuestro Señor Jesucristo, del pacto de Abraham, del pacto de Isaac. Estamos hablando de una externa, de donde hablamos que nuestros hijos son parte del pueblo visible de Dios. Ahora, hay un tiempo en donde ellos tienen que ser criados en el Evangelio, tienen que escuchar el Evangelio y tienen que poner la fe en el Señor Jesucristo, pero son marcados como hijos del pacto. Es imposible nosotros decir que nuestros hijos no son hijos del pacto, entonces no podríamos dejarlo entrar a la iglesia, no le damos clases bíblicas, no le enseñaremos a orar, no le enseñaremos a leer la Biblia. Por lo tanto, nosotros tenemos que enseñarles a ellos como parte de la familia del pacto los preceptos bíblicos. En el Antiguo Testamento dice que le enseñemos a nuestros hijos en todo momento. Moisés decía acá en el Antiguo Testamento que a los que son circuncidados se les enseñe la ley de nuestro Señor Jesucristo. Inclusive en el Nuevo Testamento vemos también que Timoteo fue instruido desde su niñez, dice, desde su infancia con la palabra de Dios. O sea, que ellos están dentro del pacto, pero es el Señor y el Espíritu Santo quien tiene que regenerar. Aquí estamos hablando de la inclusión del pacto, de que la Biblia nunca nos está enseñando a excluir a nuestros hijos fuera de la familia del pacto. Yo creo que ningún texto de las Escrituras dice, el niño ya no es parte del pacto. Después de 2000 años de estar incluidos, ya son exterior, ahora darlos por inmundos. La palabra de Pablo creo que pesa mucho cuando dice, no son inmundos. Pablo dijo que la circuncisión nada es, nunca dijo que es una continuidad del pacto, así que no podemos ponerlo en esa categoría. Y si están en Cristo, aquí está el punto principal de esto, si nuestros hijos están en Cristo, ¿por qué algunos hijos creyentes crecen y rechazan el Evangelio de manera permanente? Entonces no puede decir que están en el pacto de gracia en Cristo y a la vez rechazarlo. Hay una incongruencia absoluta en lo que es el pacto de gracia. O están en el pacto de gracia o no están en el pacto de gracia. Y si están en el pacto de gracia, no pueden perderse del pacto de gracia. Otro punto importante que vale la pena resaltar es que la continuidad y la descontinuidad. Nosotros vemos una descontinuidad en el aspecto de que ese pacto de gracia es mejor, con mejores promesas, como Pablo dijo, y en ese pacto de gracia podemos ver que hay un perfecto cumplimiento de que lo que representaba el Israel nacional, lo que representaba es Ismael en la carne, Agar y Sara, estas dos cosas, estos dos ejemplos que Pablo, alegorías que Pablo utiliza. En Sara son los hijos de la promesa, Agar son los hijos de la carne. Los que representan las obras y lo que representa el milagro. Por eso las mujeres eran estériles en el Antiguo Testamento, porque representaba que iba a ser un milagro. El nuevo pacto venía por un milagro, no por descendencia carnal. Toda esa descendencia, todo ese linaje, todo eso representaba a la persona de Cristo. Cristo cumple la perfecta circuncisión del corazón, y esos hijos de la promesa son los que Pablo dice, no son los que vienen de carne ni de sangre, ni de varón, sino de Dios. Esos hijos de la promesa, los vemos claramente, son la descendencia espiritual cumplida en la simiente prometida a Abraham, que se llama Cristo Jesús. Los hijos de los creyentes son discípulos. Los hijos de los creyentes, Dios nos mandó a discipular a las naciones, en particular a nosotros como padres, están siendo influenciados y estamos discipulándolos en creer en la persona de Cristo. Ellos están influenciados por el pacto, reciben, por el pacto donde están sus padres creyentes, reciben la influencia de ese pacto y las bendiciones en el aspecto de la influencia de ese pacto, pero en ningún lugar podemos ver y decir que por ser parte de nosotros tenemos que aplicar la señal. Ellos serán hijos del pacto cuando nazcan de nuevo, no por nacimiento en la carne, sino por nuevo nacimiento espiritual. Pero de igual forma,
Los enseñamos a orar porque es nuestra responsabilidad instruir a nuestros hijos en el temor del Señor, como dice Efesios. Es nuestra responsabilidad enseñar a nuestros hijos a que amen al Señor, a que vivan para el Señor y que un día, por esa influencia del Evangelio, puedan venir en arrepentimiento y fe y ser parte de ese pacto. Hablar de los hijos del pacto como parte de la membresía de nuestra iglesia trae un problema, y aquí es la pregunta que quiero hacer, ya que si se prohíbe la cena del Señor, ya que los bautiza, porque entienden que son parte del pacto, pero le prohíben la cena del Señor a aquellos que están bautizados, que esto es una idea totalmente extraña en el Nuevo Testamento. Si se permite a los niños que participen de la cena sin ser salvos, están tomando la cena del Señor indignamente, ya que serían incrédulos. Y si se la privan, se la están privando a alguien que está bajo el pacto de gracia. Eso sería una total aberración en el aspecto de que como alguien del pacto de gracia no está tomando la cena del Señor. Entonces, en ese sentido, ¿cómo trabajan con una membresía que es no creyente, no han profesado y no están todavía bajo la conversión, la circuncisión del corazón? ¿Cómo trabajan el aspecto de tener una membresía no regenerada? Okay. De acuerdo con el pastor Luis, ciertamente aquel que no es en Cristo Jesús no puede tomar la cena del Señor. En cuanto a la cena del Señor, es estrictamente, ¿verdad? Nos da una instrucción clara que dice: de manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Obviamente no pueden tomar la cena del Señor porque no tienen todavía la fe en el Señor Jesucristo y no tienen discernimiento. Pero no podemos negar que como no toman la cena del Señor, no son miembros de la iglesia visible de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense lo que dice en Efesios capítulo 1:1, dice: a los santos que están en Éfeso, dice a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Y luego en Efesios 6, fíjense que aquí él está hablando a la iglesia, y en Efesios 6:1 dice: hijos, obedezcan a sus padres en el Señor porque esto es justo. Así que lo está poniendo dentro de los santos de la fe, lo está contando como parte de la iglesia. Colosenses 1:2, de igual manera, dice a los santos y fieles hermanos en Cristo. Y luego en Colosenses 3:20 habla a los hijos, sean obedientes a sus padres en todo porque esto es agradable al Señor. Aquí está hablando de niños que están bajo la autoridad de sus padres aún. Y Pablo, al mencionarlo dentro de su carta, está validando que son parte de la iglesia visible de nuestro Señor Jesucristo. Y de igual manera, Lucas 18:15 al 16, cuando dice dejar a los niños venir a mí, la palabra en griego es toiotous, o sea que no es que sean como los niños, sino que está clasificando un grupo y se está refiriendo a los niños. La Biblia habla explícitamente, realmente, acerca de la inmersión. ¿Hay algún verso bíblico que diga explícitamente acerca de la inmersión? Bueno, la palabra bautizo significa sumergir. Dentro desde la definición de lo que significa bautismo es sumergir. Y como vimos claramente en los pasajes que leí anteriormente, ellos descendían. Entonces no puedes descender a algo simplemente para que te rocíen la cabeza. Ellos van a descender porque había allí un lugar donde podía tomar la inmersión. Incluso en el caso que vimos que estaba Felipe, dice, ahí hay agua, suficiente agua, no para ser inmerso, no para ser rociado, sino para ser inmerso. Y decir como que en aquel lugar, por ejemplo, los de la cárcel o los 3,000, simplemente por asuntos prácticos, que es más rápido. Yo quisiera ser presbiteriano en la práctica, es decir, yo no quiero mojarme de este aspecto, yo quisiera rociarlo. Es más fácil para nosotros, pero no es por aspectos prácticos, es por lo que simboliza precisamente la cena del Señor, porque por aspectos prácticos los mormones utilizan aguas en vez de utilizar vino. Entonces, no es por un aspecto práctico. Si el fruto de la vid es lo que está diciendo allí, representando la sangre, ¿por qué yo voy a cambiar los aguas por aspectos prácticos? Entonces, lo mismo podemos decir, bueno, si por aspectos prácticos, pues es mejor no rociar, mejor le echo una gota, es más fácil una gota, y yo cambio el aspecto práctico por el aspecto bíblico, y eso es un peligro. Usted habla de aspectos prácticos, ¿verdad?, en la adoración, y que no se puede hacer aspectos prácticos. Yo estoy de acuerdo con eso. Tenemos que seguir las Escrituras y la palabra de Dios. Por aspectos prácticos, entonces usted utiliza solamente vino en la cena del Señor. Utilizamos fruto de la vid. Eso puede ser vino o puede ser algo que se parezca al fruto de la vid, que es parte de lo que simbolizaba eso, sin problema. Ahora comenzaremos con la tercera parte de este debate.
Haremos la primera pregunta para cada pastor y para entender un poco la postura de cada uno de ellos en el tema del bautismo de infantes. Y empezaremos con el pastor Luis Soto. Un joven fue bautizado siendo infante, pero ahora ha llegado a la fe verdadera en Cristo. ¿Su bautismo anterior tiene validez según la palabra de Dios? Bueno, como bautista bíblico, la respuesta absoluta es que no tendría validez, porque como niño de ese bautismo no fue ordenado por Jesús, así que incluso yo me atrevería a decir un poco más, y puede sonar un poco tal vez fuerte, pero yo pienso que si no se bautiza estaría en pecado, porque estaría desobedeciendo la ordenanza de Cristo de cree y bautízate. De la misma forma que como Pedro Bautista va a decir que si no lo bautizo estoy en pecado. Entonces, de la misma forma creemos que de alguna manera como hombre que nació de nuevo en el nuevo pacto, si rehúsa bautizarse en confesión, estaría bajo una práctica pecaminosa porque estaría rechazando el bautismo que fue establecido por Jesucristo, la ordenanza. Y en el caso nuestro yo tendría la conciencia limpia de que no estaría bajo pecado por no bautizar a mis hijos, porque no hay ninguna ordenanza que yo esté desobedeciendo de parte de nuestro Señor Jesucristo ni de los apóstoles. Así que Jesús claramente lo estableció como una ordenanza, nosotros debemos respetar y obedecer esa ordenanza que Él estableció. Así que sí tendría que bautizarse. Creemos que el bautismo de niño, cuando crece y pone la fe en el Señor Jesucristo, no es necesario volver a bautizar como pastor reformado bíblico presbiteriano, no es necesario bautizar, porque el bautismo realmente, como dije antes, es un sacramento del Señor, de la gracia divina de Dios, y es obra del Espíritu Santo. Así que en Efesios 4:5 dice un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Así que no es necesario, como reformado entendemos que el bautismo es la sustitución de la circuncisión, por lo tanto, no existe una segunda circuncisión, no debe existir un segundo bautismo. Ahora, hay ciertos requisitos para validar ese bautismo. Primero, tiene que haber agua envuelta, tiene que haber la fórmula de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y tiene que ser bautizado bajo la observación y autoridad de la iglesia, o sea, bajo un ministro ordenado por la palabra de Dios. Así que aquí vemos que Dios es quien actúa, Dios es quien marca visiblemente a su pueblo y Dios es el que también los guarda de esa manera. Así que nosotros tenemos que ver que el bautizar nuevamente, y lamentablemente hay ciertos hermanos que no solamente no vuelven a bautizar niños cuando vienen a la fe, sino que también cuando cambian de iglesia o cambian de pastor o cambian de denominación, vuelven a bautizarse. Y eso es un error. ¿Por qué? Ahí estamos llamando que el bautismo anterior no fue válido, que la iglesia anterior no hizo un buen trabajo. Así que dentro de nuestra confesión de fe de Westminster 28.7 dice el sacramento del bautismo no debe ser administrado de nuevo a ninguna persona. Y esa es nuestra postura. Llegamos a la cuarta parte de este debate y la última parte, la conclusión. Cada pastor dispondrá de su tiempo para resumir y reafirmar su interpretación, dejando clara su postura ante la palabra de Dios. Empieza el pastor Brandy López. Okay, como conclusión, creemos que la circuncisión del Antiguo Testamento es la sustitución del Nuevo Testamento, el bautismo es la sustitución de la circuncisión del Antiguo Testamento. Y esto lo vemos también en los libros de Hechos, cuando no solamente eran bautizados un individuo, sino que también toda su familia, lo que conocemos con la fórmula oikos. En 1 Corintios 1:16 dice, también bauticé, esto es Pablo hablando, también bauticé a los de la casa de Estéfana. Por lo demás, no sé si bauticé a alguno. Aquí no hay una especificación acerca de que todos eran simplemente adultos o niños, pero podemos inferir que sí habían niños, viendo la cultura judía donde veían los hijos como una bendición, Salmo 127. Hechos 16, 14 al 15 dice, y estaban escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios, y el Señor abrió su corazón para que recibieran lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó, y les rogó que se quedaran en su casa. Aquí vemos nuevamente donde no solamente Lidia vino a la fe y creyó, sino que recibió el bautismo, no solamente ella, sino toda su familia. Y el carcelero de igual manera dice que fue bautizado en Hechos 16, 32 al 33 con toda su familia.
Ahora, yo creo que para ser fiel a las Escrituras no tenemos que ser solamente, debemos no solamente ser sola Escritura, tenemos que ser toda la Escritura. Y tenemos que ver que el mismo Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento. Y que solamente hay una línea del pacto de gracia donde los hijos eran incluidos en el cuerpo visible de la iglesia en el Antiguo Testamento. De igual manera son miembros visibles de la iglesia en el Nuevo Testamento. Inclusive si nosotros vemos la promesa del Antiguo Testamento para el nuevo pacto, incluye en muchas ocasiones a los hijos de los creyentes. Por ejemplo, Isaías 54, 10 al 13. Dice, todos tus hijos serán enseñados por el Señor y grandes serán el bienestar de tus hijos. Y esto se cumple en Efesios 2, 14 al 17. Isaías 61, 8 al 9. Dice, y haré con ellos un pacto eterno. Entonces su descendencia será conocida entre las naciones. Claro, dice que es con la descendencia. Jeremías 32, 38 al 40 dice, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y les daré un solo corazón y un solo camino para que me teman siempre, para bien de ellos y de sus hijos después de ellos. Ezequiel 37, 24 al 28. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron sus padres, en ella habitaron ellos y sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será su príncipe para siempre. Haré con ellos un pacto de paz, será un pacto eterno con ellos, cumplido en 1 Corintios 6, 16. Así que vemos una y otra vez donde el pacto no solamente hecho con un solo individuo, sino con toda su familia. Así que vemos que Dios se relaciona con su pueblo por medio de los pactos. Así que aquí no estamos hablando si el creyente debe ser bautizado. Yo creo que el creyente debe ser bautizado. Y estoy mayor parte de la postura del pastor Luis en acuerdo con el bautismo del creyente. Pero creo que no solamente el creyente que debe ser bautizado, sino toda su familia. Y yo creo que he leído bastantes versos acerca de los hijos de la promesa que nunca fueron excluidos, sino que siempre están en medio del pueblo visible de Dios. Imagínense que el pastor Luis permita que los niños entren a la adoración. Luis es pastor aquí por 20 años y llega un pastor nuevo y le dice a la congregación, ya sus hijos no son parte de la iglesia visible, deben irse a otro cuarto porque no pueden estar presentes en la adoración. ¿Cómo usted actuaría? ¿Qué usted pensaría? ¿Cómo se sentiría cuando sus hijos son excluidos realmente de la promesa? Bueno, para manera de conclusión, ya hemos visto claramente que el bautismo de infante carece de mandamiento explícito. El pastor ha mencionado varias veces inferir. Es un asunto hermenéutico donde está llegando una inferencia, pero es una mala interpretación dentro del contexto. Nosotros no podemos tomar un versículo, por ejemplo, donde dice casa y decir, allí había niños. No, porque yo puedo decir, y toda mi casa estaba jugando béisbol. Y no quiere decir que allá habían infantes. Así que decir como que inferir es una eisegesis, donde yo estoy sacando del texto algo que el texto no está diciendo explícitamente. Carece de patrón apostólico porque los apóstoles no lo ordenaron en ningún momento. El versículo que mencionó donde dice que es cumplido en Efesios, eso es cumplido en la persona de Cristo. No es cumplido en la descendencia física, es cumplido en la descendencia espiritual. Los hijos de la promesa en la descendencia espiritual en el nuevo pacto. Y 3, debilita la doctrina del nuevo nacimiento, porque tenemos parte de una descendencia aparentemente física que no ha nacido de nuevo y que no está en el pacto de gracia en Cristo, porque puede invalidar el pacto, que eso contradeciría lo que es el pacto de gracia. Así que podemos ver, a manera de resumen, en ambos testamentos enseña que los hijos de Cristo no son los hijos físicos en lo absoluto. No era Israel todo el que descendía de Israel, no era israelita todos los que descendían de Israel, ni era judío todo el que se llamaba judío. Los hijos del nuevo pacto, por lo tanto, no deben entenderse ahora como hijos de la carne, deben entenderse como hijos espirituales por la fe, no como hijos físicos por descendencia genealógica, porque eso sería echar vino nuevo en odres viejos. Eso es seguir el antiguo pacto y utilizar al antiguo pacto en el nuevo pacto en el concepto no completado
que es el perfecto pacto de gracia cumplido en la persona de Cristo en las bodas del Cordero cuando se casa con su esposa, y el concepto de membresía del nuevo pacto no puede ser vertido de nuevo en los viejos. Así que podemos ver, Israel era un pueblo tipológico, es decir, es una figura del verdadero pueblo de Dios que vendría a estar en la persona de Cristo. En el antiguo pacto los pactos eran familiares, claro que sí, porque prefiguraban el nacimiento físico del Mesías a través de una nación santa. En el Nuevo Testamento los pactos son personales porque el Mesías ha venido y ahora Dios forma un pueblo, una sangre, no una genealogía, sino por el Espíritu. ¿Y quiénes son la familia de ese pacto? Los hijos de Jesús, los que han nacido de Jesús, los que la simiente de Dios está en ellos. Era por señal, antiguo pacto, de la circuncisión. Se aplicaba por nacimiento, no por fe. Era una señal nacional, era una señal temporal, no era una señal regeneradora, no iba a nacer de nuevo. Cuando Cristo vino, la simiente prometida de Gálatas 3:16, ya no era necesario preservar una descendencia física. ¿Por qué preservar una descendencia física hoy cuando ya el Mesías vino? Esa descendencia física era preservada porque tenía que apuntar a la simiente, no de mucha, a la simiente prometida en Cristo. Por eso era necesario preservar una descendencia, porque esa descendencia apuntaba a la persona de Cristo, al Mesías. Por eso era tan importante las genealogías y los nombres de los padres de esa genealogía, porque cada una de ellas estaba apuntando a la persona de Cristo. Más a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, pacto de gracia hoy, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de varón, sino de Dios, no porque lo heredó por los padres que eran creyentes. Así que los hijos de la promesa, claramente, Romanos 9, versículo 8 dice, no son los de la carne, sino los que nacen según el Espíritu. Nunca Pablo habla de los hijos de la promesa en base a la carne. Al contrario, rechaza ese señalamiento diciendo, esta descendencia se cumplió precisamente en la persona de Cristo. Así que en el nuevo pacto no se hereda, es por fe, no hay niños del pacto, solamente creyentes regenerados, y los hijos del pacto son los que están en Cristo. Israel, vuelvo a enfatizar esto porque yo creo que aquí está la parte más importante. Israel era una nación visible compuesta por creyentes incrédulos. Nuevo pacto, podemos ver claramente que es únicamente de regenerados, todos regenerados, no degenerados. Colosenses, Jeremías 31 dice, todos me conocerán desde el más pequeño, y está hablando obviamente, no está hablando necesariamente que desde el más pequeño, está hablando de niños pequeños. Es la misma promesa de Joel capítulo 2, donde los ancianos tendrán visiones. Todo eso se cumplió en la persona de Cristo en el nuevo pacto. Colosenses vemos claramente donde dice, en capítulo 12, versículo 12, donde muchas veces los pedobautistas conectan ese bautismo con circuncisión y conectan ambos, pero no es equivalente, el equivalente externo, sino la tipología interna. En él también fuiste circuncidado y bautizando, representando en el sepulcro con él, en el bautismo. Es decir, esa circuncisión representa esa obra de nuevo nacimiento, el corazón regenerado que prometió Ezequiel, que prometió Jeremías. Pablo muestra que el bautismo representa una circuncisión espiritual cuando se aplica en el corazón del regenerado. Así que el Antiguo Testamento, el reino se transmitía por sangre, hijos de Abraham. Nuevo Testamento, el reino se extiende por medio de aquellos que nacen de nuevo, discípulos de Cristo. Así que, ¿cuál es nuestra común unidad en este proceso? Es que debemos educar a nuestros hijos en la palabra del Señor para que un día lleguen a la fe personal. No depositar la seguridad de nuestros hijos en un rito, en un bautismo que Jesús nos mandó, sino en el nuevo nacimiento por el Espíritu. Y al ser bautizados, que podamos vivir el nuevo pacto, mucho mejor que el antiguo. Es que hoy los padres, la mayoría de los padres en el antiguo pacto ni siquiera eran convertidos, ni siquiera habían nacido de nuevo por la fe, en el aspecto de que
mucho del pueblo de Israel fue incrédulo, mataron y crucificaron al Mesías. Solo un remanente pequeño ahí por gracia, pero en el nuevo pacto, los padres del nuevo pacto tienen la bendición de poder influenciar a sus hijos, ni de poder caminar, como dice en Santiago, ser santo, son puestos aparte porque reciben el evangelio. Así que los pactos del Antiguo Testamento, sombras y figuras del pacto eterno espiritual en Cristo, se cumplen plenamente en el establecimiento de Jesús. Así llega a su fin este debate. Quiero agradecer al pastor Brandny López y al pastor Luis Soto por su valentía y aportación en este debate. Que Dios los bendiga. Ahora la pregunta queda para ti. ¿Un infante debe ser bautizado? Escribe tu opinión en los comentarios y nos vemos en la próxima.